Buenas tardes, familia TFC. ¿Cómo estamos el día de hoy? ¿Gozosos, bendecidos? Amén. Pues para mí, mis hermanos, es una bendición poder compartir la palabra de Dios con todos ustedes el día de hoy. Yo sé que hemos tenido miniseries cada domingo y la idea es de poder edificar la iglesia, el cuerpo de Cristo, para cumplir su propósito. Y antes de iniciar, me gustaría nada más dar un recordatorio. Recuerda que pido que sigan orando para esa unidad de Weslaco con McAllen. Y yo sé que como somos de McAllen aquí, yo veo muchas caras ya muy conocidos, muchas personas que han estado con nosotros por mucho tiempo, y me gozo por eso. Pero recuerda que también TFC en español es una sola iglesia. Y yo sé que ya lo mencionó el MC, TFC en español es una sola iglesia que tiene dos servicios ahorita en este momento al mismo tiempo, uno aquí, uno en Weslaco, y hay hermanos de Weslaco, y hay parte de nuestra familia TFC que está sirviendo allá. Les pido sus oraciones para que Dios siga uniendo TFC en español, porque TFC en español, mis hermanos, tiene un gran propósito que Dios ha entregado a nosotros. Somos parte de TFC, pero Dios está llamando a TFC a cumplir algo especial y se requiere de toda la iglesia, todos los hermanos de McAllen y todos los hermanos de Weslaco unidos. Y también he visto unos cuantos caras de aquí allá en Weslaco. Me gozo por eso, porque no somos ellos y nosotros, somos una sola iglesia que está intentando llenar el propósito divino de Dios para nuestra congregación. Pido sus oraciones y vamos a meternos en la palabra de Dios el día de hoy. ¿A cuántos, aquí va la pregunta, a cuántos les gusta series o películas? Levanta su mano, quiero ver actividad. Pues muchos, qué bueno, a mí también. A la pastora no le gusta. Y es interesante porque ella dice, a mí no me gustan películas, pero cuando tenemos una oportunidad de descansar todos juntos, siempre me pregunta a mí, pon una película. Y ella sabe que mi vicio es una película. Si tú pones una película y yo lo empiezo, no puedo salirme sin terminar la película. Pero la pastora puede ver 10 minutos y de repente está contestando hermanos por el teléfono. Y de repente me pregunta, pues, ¿qué sucedió? Ve la película, estoy viendo la película. Yo no puedo parar. Por eso le digo, no me pides poner una película, porque ustedes se distraen y hacen sus cosas, pero yo estoy pegado a la televisión por una hora y media, depende de la película. Pues ella no tiene ese problema. Pero yo sí. Muchas veces, mis hermanos, en las películas vemos esto, que nos presenta las películas de como es una vida de dos lados, de los buenos contra los malos, ¿verdad? La mayoría del tiempo hay un héroe que está peleando contra los malos o la maldad y estamos a la expectativa de qué va a suceder. La mayoría del tiempo, ¿qué sucede? Los buenos ganan. Los que son de mi edad saben, porque me imagino que crecieron aquí en los Estados Unidos, no sé cuántos crecieron viendo las series de los Transformers o de los G.I. Joes. En aquel entonces, a lo mejor en traducción en español, yo lo vi en inglés porque es mi primer lenguaje. Y siempre los Joes o los Autobots ganaban. No importa cómo se miraba la situación, sacaban la victoria al final. Y hay una película muy interesante que yo y la pastora hemos visto muy frecuente. Y obviamente, si tú lo ves en la televisión, corta las cosas que no debes de ver. Si vas a verlo, véalo por, no sé, TNT o uno de esos canales normales públicos donde quitan las escenas que a veces suceden en las guerras. Pero se llama Troya. La película es Troya. Y hay una escena, mis hermanos, básicamente al inicio de la película, donde Aquiles, que es el protagonista de esta película, es un guerrero fuerte, invencible, y va a pelear contra un gigante. Y Aquiles al principio no está con el ejército, está perdido. Mandan dos equipos, van a pelear los dos campeones, básicamente de los buenos y de los malos. Y mandan a llamar a Aquiles, no está. Mandan un niño por Aquiles. Y el niño llega y le dice a Aquiles, se dicen que tú eres invencible. Y Aquiles le responda, y si soy invencible, ¿por qué me estoy poniendo mi armadura y mi escudo y todo?
Y el niño sigue diciendo, ¿sabes qué? No sé si tú sepas, pero vas a pelear contra un gigante, dice el niño. Y a mí ese hombre me da mucho miedo. Yo nunca pelearía contra él. Y aquí va una frase muy famosa de Aquiles y él dice, por eso nadie recordará tu nombre. Y se corta la escena. Y empieza Aquiles a pelear. Y obviamente Aquiles, como es la protagonista de esta película, gana su pelea contra el gigante. Pero es muy interesante, mis hermanos, porque Aquiles está hablando una verdad. Solamente los guerreros fuertes y valientes recordamos sus nombres. Ustedes han leído la palabra de Dios y estoy seguro que cuando se lee sobre la historia de la iglesia, no realmente recordamos los guerreros que perdieron la fe en la situación. Normalmente no se escribe de esas personas, se escribe de los campeones, los guerreros, los valientes, que hasta el último momento pelearon la buena batalla de la fe y por eso tenemos sus nombres escritos en las historias de la iglesia, en los evangelios, todos los apóstoles que escribieron lo que el Espíritu Santo le fue revelando. Y este hombre, Aquiles, fue un guerrero muy popular y invencible porque él tenía, mis hermanos, su armadura. Pablo nos recuerda, y aquí vamos a meternos en la palabra de Dios, que las armas de nuestra milicia, yo sé que esto es algo que a lo mejor si has estado en la iglesia por mucho tiempo lo has escuchado, que nuestra milicia no son carnales. Eso significa que cada vez que te sientes, y pon atención aquí, ofendido, atacado, asaltado o sorprendido por cualquier circunstancia, esos impulsos de inmediatamente insultar, de esos pensamientos que yo sé que nadie en TFC en español tiene pensamientos de venganza, ¿verdad? Después que alguien te hace un mal, nadie piensa de vengar. No estamos ahí en medio de la noche pensando, ¿qué le voy a hacer mañana cuando lo veo? ¿Verdad? Nadie aquí hace eso. Nadie está pensando, ¿sabes qué? ¿Cómo lo puedo regresar sin que se sepan que yo estoy vengando? Esos venganzas escondidos. Mandas un mensaje a un hermano que llega al otro hermano y pega al último al punto. Nadie hace eso. Tampoco, mis hermanos, hacemos cosas como en TFS español, brujería, ni las malas vibras, porque esas cosas son del mundo, no para los creyentes. Y tampoco aparte funcionan contra los creyentes. Son entre los cubridos de la sangre de Cristo. ¿Por qué las armas del creyente, mis hermanos, no son carnales? Es algo importante para tú y yo el día de hoy. Nada que nazca de la carne va a producir victoria espiritual. Y aquí Pablo nos muestra la única manera de obtener la victoria. ¿Cuántos estamos interesados en obtener la victoria contra nuestras circunstancias? Qué bueno. Por aquí va. En la Biblia vamos a encontrar, y aquí debe aparecer atrás, pido que me acompañen a leerlo, es Efesios capítulo 6, versículo 10 a 18, y les pido que me sigan. Versículo 10, por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, toman toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, toman el escudo de la fe con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Toman también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oremos, mis hermanos. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por este día y por tu palabra, Padre.
Te pido que tú abres nuestro entendimiento para recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No sé cuántos de ustedes están de acuerdo, pero si lees la palabra de Dios, muchas veces los cristianos estamos comparados con soldados. Hay soldados, hay batallas, ¿y por qué? Porque Dios dice que somos los hijos de Jehová, Jehová de los ejércitos. Y para tener un Dios que es Jehová de los ejércitos, obviamente tenemos que tener un ejército. Dios tiene que tener su ejército. Dios también está conocido como el Dios de los escuadrones de Israel. Y por alguna razón, mis hermanos, siempre hay esa comparación de los cristianos peleando batallas. Y nuestra encomienda como cristianos, como creyentes, no es sentirnos atacados todo el tiempo, sino a la defensa. Debemos saber, mis hermanos, que nosotros no estamos peleando para ganar una batalla, sino que Él ya lo ganó. Ya lo ganó por nosotros. A veces, si tú estás viviendo la vida, te puedes sentir, ¿sabes qué? ¿Cuándo voy a terminar la batalla? Y la verdad es que tú tienes que entender, Cristo ya lo ganó en la cruz, mis hermanos. Todos tus pecados, todas las fuerzas del enemigo, todo lo que podía estar en contra de los hijos de Dios, ya fue vencido en la cruz. Tú y yo estamos operando desde la victoria, no estamos peleando para obtenerlo. Y eso nos debe de dar un paz, una seguridad, porque imagínese que tú estás intentando pelear la buena batalla de la fe y llega a circunstancias y llega otra batalla y estás pensando, ¿sabes qué? Una batalla más y ya me rindo. Y la verdad es, no estás peleando para obtener la victoria. Cristo ya lo hizo en la cruz. Pero sí estamos llamados a pelear ¿qué? La buena batalla de la fe, de no rendir nuestra fe, de seguir confiado en ¿quién? ¿En ti? ¿En tu líder de grupo? ¿En el líder de tu ministerio? ¿En los pastores? En Cristo. Todos estamos invitados a seguir creyendo en esa victoria que Cristo compró en la cruz. Y por eso dice la palabra de Dios que el nombre de Cristo fue elevado sobre todo nombre. Porque Él, mis hermanos, cumplió su propósito aquí en la tierra hasta pagando su propia vida para obtenerlo. Y tú y yo, como hijos de Dios, estamos viviendo en esa victoria que Él compró. Y nosotros tenemos que saber, mis hermanos, que el día que tú reconociste a Jesús como tu Salvador, tú pasaste de ovejas sin pastor a uno que tiene pastor. A uno que no había garantía, mis hermanos, y ahora sí tienes garantía. Donde no había protección y cuidado, y ahorita sí lo tienes. Confiamos en ¿quién? En el cuidado de nuestro Rey, de nuestro Señor, del que pagó todo por nosotros. Nuestro Dios nos deja preparados, mis hermanos, y equipados, y el único que pide es que tú te mantienes firme en la fe. Hay otra película o libro también, los que han leído los libros. Yo veo películas, no los libros. O sea, hay un libro y una película, voy a ver la película para ver qué se trata el libro. Y después, a lo mejor, si me interesa, leo el libro. Me han compartido que muchas veces los libros son mucho mejores que las películas. Y estoy de acuerdo, porque las veces que sí he visto una película y después leo el libro sí tiene mucho más información que ese director no puso en su película. Pero hay una película que se llama, o el libro que se llama El progreso del peregrino. Muchos lo conocen, si somos cristianos, ya por mucho tiempo, especialmente los más maduros de la fe, ¿verdad? Y hay un momento, mis hermanos, donde el peregrino llega al valle de sombra y de muerte. Y ahí se encuentra con el gigante que se llama desesperación. Un monstruo terrible que lo tenía encerrado. Y el gigante reclama y dice esto: ¿cómo es posible que todavía estás vivo? Si te di todas las armas para que acabaras con tu propia vida. Y el peregrino lo mira y se pregunta: ¿cómo es posible que la desesperación no haya acabado conmigo? Sería tan fácil, dice el peregrino. Pero su compañero, esperanzado,
le responde, la desesperación, y pon atención aquí mis hermanos, la desesperación puede darte razones para destruirte, pero la decisión final siempre es tuya. Siempre es tuya, siempre es de nosotros. La desesperación no tiene parte ni suerte en tu vida. Y yo sé que todos saben que Jesús en la cruz del Calvario dio su vida por nosotros y fue precisamente ahí donde como hijos de Dios nos damos cuenta que Él ganó la batalla en contra de Satanás y sus subordinados. Y es por eso esa victoria, mis hermanos, en la cruz, que nosotros podemos seguir seguros. Y dice la palabra de Dios, mira lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 13 a 15. Colosenses 2, 13 a 15 dice, y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios le dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonados todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso. Y lo que ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. En otras palabras, mis hermanos, el momento que Cristo fue a la cruz del Calvario y obedeció al Padre, Él cumplió su propósito, fue triunfante sobre el enemigo. El mismo enemigo que ahorita, hoy en día, está intentando atacar a los hijos de Dios. Y como todo mal perdedor, el enemigo no sabe perder. ¿Te ha tapado en la vida esas personas que tú estás jugando un juego, puede ser deporte, o puede ser un juego entre familiar, y esa persona no sabe perder? Ya perdieron y saben que perdieron, pero siguen luchando, siguen creyendo que no, voy a ganar la victoria. Ese es el enemigo. En la cruz del Calvario, Cristo ya venció. Pero el enemigo todavía está aquí en el mundo rodeando, buscando a las personas que él puede, con la desesperación, pensar, ¿sabes qué? Es cierto, no tengo la victoria, no lo tengo. Él quiere que tú pierdas la fe. ¿Por qué? Porque tu fe en Cristo, si tú tienes tu fe en Cristo, tú sabes que tienes la victoria, pero en el momento que tú empiezas a dudar, ¿qué sucede? Sabes que a lo mejor Cristo puede vencer esto para otros, pero para mí no. A lo mejor esta situación Dios no es suficiente grande. El mismo Dios, mis hermanos, desde lo invisible habló con su voz y creó todo lo que tú puedes mirar. ¿Sabes que los científicos han intentado una y otra vez a explicar con sus ciencias cómo es que sucedió todo el material? Dicen que no se puede hacer más materia o quitar materia, simplemente se puede cambiar. Entonces, si eso es cierto, ¿cómo hizo Dios el mundo, el universo? Que con su boca empezó. Si nadie puede hacer materia, entonces ¿cómo llegó a ser materia si nadie lo puede hacer? ¿Sabes cómo? Pues se requiere un Dios todopoderoso, que las leyes no aplican a Él. Y si no aplican a Él, no aplican a sus hijos tampoco. Tú tienes el mismo poder adentro de ti porque tú eres hijo de Dios. Y tú puedes hablar vida en el nombre de Cristo, no en tu habilidad, pero en el nombre de Cristo, como Él un día dijo, que sea agua, que sea luz. Sopló la vida en el hombre y hubo un hombre viviente, mis hermanos, de nada, de tierra. Y es el mismo Dios que te está recordando hoy que tienes la victoria, pero tenemos ese enemigo derrotado que quiere seguir intentando, como ese desesperación del peregrino, intentar a quitarte la fe y la esperanza. Y te manda cosas. ¿Por qué? Porque él sabe que está perdido. Pero él quiere, me imagino, traer más con él a la perdición, y es en ti decidir si vas a abrazar la pérdida, si vas a abrazar, o si vas a abrazar la verdad. Y aquí en Efesios, mis hermanos, Pablo está hablando a la iglesia y le está recordando la única manera que nos podemos defender. Y eso se llama la armadura de Dios.
La armadura de Dios, mis hermanos, ¿por qué? Porque como Dios te ama, Dios mandó su Espíritu Santo para que pueda revelar a Pablo, para que hoy tú y yo podamos leer esta carta de Efesios y recordar que debemos estar vestidos de la armadura. Porque como cualquier buen padre, Dios no te manda fuera. Por ejemplo, los que son padres, tú si vas a ir a la playa, tú no mandas a tu hijo con ropa, con abrigos y esos pantalones impermeables. ¿Es cierto o no? O si van a la nieve, no los mandas en trajes de baño. ¿Por qué? Porque tú ya sabes, si mando a mi hijo ahí, se va a enfermar. O si mando a la playa con abrigo, se va a deshidratar y le van a tener que hablar a la ambulancia para pedirle una IV. So Dios, como Dios nos ama y nos quiere, Él manda a través del apóstol Pablo esta porción de la palabra y nos recuerda que siempre tenemos que estar vestidos de la armadura de Dios. Armadura en el griego, mis hermanos, significa esto. Panoplia significa todo completo, armadura completa. Y aquí vamos a ver cómo tenemos nosotros los creyentes la armadura completa de Dios. En Efesios capítulo 6, versículo 10 a 12 les da la instrucción, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Otra versión en el TLA dice esto, finalmente dejan que el gran poder de Cristo les da fuerzas necesarias. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan mantenerse firmes contra las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestados y contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo. Acabo de mencionar esto. Esta dirección o instrucción es para que gente que se ha afilado al ejército eterno. Si tú has entregado tu vida a Cristo, tú eres parte de ese ejército. Es muy importante que entiendas eso. Creo que a veces en las iglesias, y yo lo he mencionado antes, a veces tenemos tanto deseo para que gente levante su mano al final. Pero tienes que tener muy en mente esto. Cuando tú levantas tu mano, tú estás diciendo sí a Cristo y no al mundo. Y el mundo tiene su propio ejército que está siendo operado por esas tinieblas, esas fuerzas de oscuridad. Y tú estás brincando al equipo de Cristo. Lo bueno te puedo decir eso, mis hermanos, tienes la victoria. Lo malo, si lo ves del lado carnal, es esto. Y empiezas tu batalla. Empiezas esa buena batalla de la fe. Porque el enemigo quiere la destrucción de los hijos de Dios. Ese es su propósito. Destruir los hijos de Dios. Como un día Él alcanzó a destruir a Adán y Eva, los primeros hijos de Dios. ¿Con qué? Con una mentira. Ahí está Él intentando a destruir. ¿Por qué? Me imagino porque Él quiere mostrar a Dios, la gente no te ama. La gente, si tú no los bendices, no te siguen. Si tú no haces sus vidas simples y bendecidos, no te van a seguir. Si tienen que pagar precios, nadie te sigue, Dios. Nadie te sigue. Porque ¿quién está dispuesto a pagar precios? Solamente los hijos de Dios, que saben que tienen un propósito divino, que saben que Dios nos rescató para ser parte de su plan, parte de sus hijos que pueden ser luz. Y siendo luz, siendo sincero, nos cuesta. Y ese mensaje no es un mensaje popular que va a llenar una iglesia. No vamos a tener 10 millones de personas en una iglesia que dice, recibe a Cristo, vas a pagar precios, pero hay una eterna vida que tú vas a pasar en el cielo con tu Padre, ya terminando tu propósito aquí en la tierra. Nadie predica hoy en día, no muchos, del cielo, porque no es muy popular. No es muy popular que tú pagues precios aquí para estar un día con tu Padre Celestial, porque todos queremos bendición. Muchos queremos bendición aquí, no allá. Quiero ser cómodo acá. Estaba platicando con alguien antes del servicio y si tú lees la historia de la iglesia, vas a mirar hermanos y hermanas llenos de fe, valientes,
guerreros, que muchos de ellos pagaron precios para que tú y yo podamos estar aquí leyendo de la palabra de Dios, gozando de la misma esperanza que ellos gozaron. Porque ellos entendieron, la vida realmente no es aquí, es allá. Pero esos mensajes no motivan. No motiva si no tienes tu ojo puesto en lo eterno. Guerreros, mis hermanos, de la fe. Y sabes que cuando tú estudias la historia y tú llegas a una iglesia y tú te conviertes a Cristo, lo que sucede es que tú entiendes que tú tienes un propósito divino, que Dios te rescató de las tinieblas para que tú puedas ser parte de su luz. ¿Para qué? Para que podamos alcanzar a más. ¿Por qué? Porque el deseo de tu Padre Celestial es que nadie se pierda. ¿Recuerda el domingo pasado? Él no quiere perder ninguno. Pero como ese peregrino, Él, en su infinita misericordia, te da a ti la decisión. Es en ti y en mí tomar la decisión de ser parte de su familia y equipo y elegir a Él, a pesar de las circunstancias que a veces suceden en este mundo. Una de las primeras indicaciones, mis hermanos, del apóstol Pablo a los Efesios fue esto: permanezcan firmes. Por eso les dice que toman toda la armadura de Dios. Dice 1 Corintios capítulo 16, versículo 13, estén alerta, permanezcan firmes en la fe, pórtense varonilmente, sean fuertes. Filipenses capítulo 4, versículo 1 dice esto: así que, hermanos míos, amados míos, dice tu Padre Celestial, amados y añorados, gozo y corona mía, estén así firmes en el Señor, amados. Gálatas capítulo 5, versículo 1 dice: para libertad fue que Cristo nos hizo libres, por tanto permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. No se regresen, mis hermanos, a la oscuridad. Quédense en la libertad que Cristo pagó por ti y por mí. Hay una ilustración muy interesante que se trata de Alejandro Magno. ¿Quién recuerdan de Alejandro Magno? Yo cuando estaba estudiando esto, ¿Nadie? Wow, ¿no hay estudiosos aquí o qué? Unos cuantos. ¿Sabes qué? Es porque lo dije en español. Alexander the Great. ¿Quién es Alexander the Great? ¿Sabes qué? Cuando estaba estudiando esto con la pastora, yo estaba leyendo Alejandro Magno. ¿Quién es Alejandro Magno? Nunca he escuchado eso. Dije, tengo que investigar quién es Alejandro Magno. Y ya después me di cuenta, es Alexander the Great. Ese hombre que conquistó básicamente todo el mundo. Y ya entiendo porque a veces tú y yo batallamos, porque ustedes saben de Alejandro Magno y yo conozco a Alexander the Great. Este hombre, mis hermanos, era uno de los más grandes generales militares que haya vivido, conquistó casi todo el mundo. Y se dicen que una noche, durante una campaña, Alejandro no podía dormir. El Alejandro Magno no podía dormir. Y salió de su tienda para caminar alrededor del campo. Mientras caminaba se encontró un soldado dormido cuando estaba de guardia. Algo bastante grave en el ejército. Los que somos soldados o sirvieron en el ejército saben que si te pone como guardia y tú te duermes, básicamente tú con tu mal función como guardia, pusiste todo el equipo en peligro. Porque tú eres la persona que debe avisar cuando vienen las personas para atacar. Y ese hombre se durmió, mis hermanos. Y la pena de quedarse dormido mientras que uno estaba guardia era pena de muerte. Y el soldado empezó a despertarse a medida que Alejandro Magno se le acercaba. Reconociendo quién era el hombre, el general de generales, le metió un temor a este soldado. Y el Alejandro Magno dice esto: ¿sabes tú cuál es el castigo por quedarse dormido mientras que estés de guardia? Le preguntó Alejandro Magno al soldado. Y el soldado dice: sí, señor. Respondió el soldado con su voz
básicamente casi al punto de llorar, porque sabe que estoy enfrente del general de generales y me acabo de capturar dormido. Y este hombre, mis hermanos, Alejandro Magno, supo pagar precios, supo que la victoria cuesta. Y Alejandro Magno le pregunta a él, ¿cuál es tu nombre, soldado? Y el soldado dice, mi nombre es Alejandro, Señor. Y otra vez Alejandro Magno le pregunta, ¿cuál es tu nombre, soldado? Y otra vez él dice, Señor, mi nombre es Alejandro. Y una tercera vez, mis hermanos, en voz más alto preguntó Alejandro Magno, ¿cuál es tu nombre? Y una tercera vez, humillantemente el soldado dijo, mi nombre es Alejandro, Señor. Entonces Alejandro Magno miró al soldado directamente a los ojos y dijo esto, soldado, dijo con intensidad, o te cambias el nombre o cambias de conducta. Esta historia, mis hermanos, nos enseña que llevar el nombre de alguien importante es una gran responsabilidad. Muchos creen que llamarse cristianos es un privilegio y honor. Y sí lo es. Es un honor ser llamado cristiano, seguidor de Cristo. Pero más que eso es una gran responsabilidad. Más de lo que normalmente pensamos los creyentes. Primer parte de la armadura, porque ya veo que se está terminando el tiempo y voy a la mitad de la prédica. En esta época, mis hermanos, de los soldados usaban diferentes tipos de armaduras, hechos de piel, de metal, de fierro. ¿Para qué? Para proteger el cuerpo, para proteger tu cabeza, tus órganos, tu corazón, tus pulmones, para darte la habilidad de correr rápido, porque no queremos soldados en chanclas. ¿Has visto las memes de personas que intentan caminar? De hecho, yo acabo de ver uno de un padre que viene un perro para morder a su hijo que está en el camino con su bicicleta, y el padre arranca y de repente ves las chanclas volando, pero el padre sabe de su hijo. Imagínese como soldados, si tú vas arrancando para unir con tu equipo y tienes chanclas puestos y te van. No vas a durar mucho en la guerra, porque tus pies no están cementados bien. Tu plataforma no está cementada bien. La primera cosa que Pablo nos habla es de defender nuestra posición poniendo el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Si pueden imaginar, mis hermanos, recuerden cómo se vestían los soldados. En el tiempo de Pablo, los soldados tenían una túnica muy larga. Y las hermanas pueden testificar, los que todavía usan faldas, no puedes correr tan rápido con falda. Y la túnica básicamente llegaba hasta acá. ¿Por qué no? Porque esa túnica prevenía, mis hermanos, que podías extender las piernas. Y para correr rápido, para mantenerte todos unidos en la guerra, tienes que poder correr rápido. Y amarraban una cinturón abajo y amarraba ese túnica a los lados de sus piernas para poder correr bien. Cuando Pablo está hablando de ceñir con la verdad, está hablando de esto. ¿Qué es la verdad? O más bien, ¿dónde se encuentra la verdad? Se encuentra en la palabra de Dios. La verdad, dice Cristo, yo soy la verdad. Pero Cristo, estamos de acuerdo que Cristo es la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios que tiene la poder y la habilidad para darte la victoria. Tú tienes que tener bien puesto la verdad de la palabra de Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque cuando vienen los ataques del enemigo y el enemigo dice, tú no eres hijo de Dios, mira, es que hace mucho tiempo tú fuiste una horrible persona. Los daños que hiciste, nadie te puede perdonar. Y la palabra de Dios dice que todos los que proclaman el nombre de Cristo y abracen el Salvador como su Salvador, están perdonados todo su pecado. Y cuando el enemigo quiere traer tu pasado, tú le recuerdas de tu futuro. Tú recuerdas que tú eres sellado con el Espíritu Santo y que tú eres hijo de Dios.
Y entonces cuando tú quieres mover en contra del enemigo, no estás cayendo, mis hermanos, enfrente de él, porque tienes bien puesto la cintura de la verdad. Pero para tener muy puesto la cintura de la verdad, tienes que conocerla. ¿Cómo vas a defender quién eres tú en Cristo si solamente en los domingos abrimos esa cosita con letritos que a veces son negros y a veces son rojos? Y a veces tienen como busca aquí por más información. Si tú no nomás lo conoces de hoy, el domingo, el porción que yo te acabo de poner en la pantalla, ¿puedes conocer sinceramente la verdad para tu vida? O cuando viene esa enfermedad y tú quieres parar en fe, pero tú no sabes que Isaías 53 dice que todo fue pagado en la cruz. Las llagas de Cristo te sanó. ¿Cómo vas a parar en fe por tu sanidad si tú no sabes de Isaías? ¿O quién fue? O que estaba hablando la profeta de un día el Mesías que iba a venir y cumplir su propósito en la cruz. Recuerda que platicamos al principio del poder de la victoria en la cruz. Pero si tú no sabes todo lo que la Biblia habla de Cristo, ¿cómo vas a parar en la verdad? Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, nos enseña que no debemos adaptarnos a este mundo, sino que transformados mediante la renovación de nuestra mente, ¿cómo se renueve la mente? Con la verdad de Dios. Cada vez que el enemigo quiere venir a atacarte, tú le defiendes, tú la atacas con la palabra de Dios. ¿Sabes que hay una cosa que Dios me enseñó cuando yo estaba pasando por un proceso de depresión en mi vida hace muchos años? Yo estaba pasando a mis hermanos de una, no depresión, ansiedad muy grave. Ansiedad por la vida, ansiedad por las circunstancias en el futuro. Y recuerdo que yo llegué a un momento donde yo tenía escrito en mi teléfono, porque todos tenemos teléfonos. A lo mejor no tienes la Biblia o no lo puedes llevar al trabajo, pero me imagino que todos, aún en el trabajo, tienen su teléfono ahí al lado. Y aunque te dice el jefe, no contestes las llamadas, ahí estás escribiendo textos escondidos. Eso quiere decir que tienes acceso a una aplicación que se llama la Biblia o el Notepad. En un Notepad de mi teléfono yo escribí todos los versículos que se hablaban contra la ansiedad. Y cada vez que llegaban momentos en mi vida, yo abría esa aplicación y yo empecé a leerlos. Pero ¿sabes lo que Dios me reveló? Y lo que es importante para que tú y yo entendamos. No puedes solamente leer la palabra, porque es solamente leyendo palabras. Tienes que entender dónde está el poder. Dios me reveló, ¿sabes qué? ¿Recuerdan a Cristo cuando Cristo fue tentado por el enemigo? Cristo dijo al enemigo, te reprendo, Satanás. ¿Dijo eso? ¿O Cristo dijo, escrito está? Y dijo lo que estaba escrito en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios declarado tiene poder. Dios me enseñó, Mario, no solamente leas la palabra de Dios. Escrito está, yo soy hijo de Dios. Escrito está, Él es mi refugio en donde yo encuentro mis paz. Escrito está todas las cosas de mi vida en mis circunstancias. Porque no hay poder en mi palabra. ¿Estamos de acuerdo? Mi palabra no tiene poder, la palabra de Dios tiene poder. Y tú tienes que saber como si Jesús tenía que decir, escrito está, tú y yo somos más grandes que Él. No, yo no soy más grande, más poderoso que Cristo. Si Él tiene que decir, escrito está, enemigo, esto, entonces tú y yo también lo tenemos que hacer. Si estás pasando por dificultades, mis hermanos, en cualquier lugar, escrito está y tú declaras la palabra de Dios sobre tu vida. Jesús también, mis hermanos, en Juan capítulo 14, versículo 6, dice que Él es el camino, la verdad y la vida. También dijo que la verdad nos hace libre. Juan 8:32. Si estás sufriendo tú con la falta de paz por tu libertad, declara lo que está escrito en la palabra de Dios. Ya vimos que Jesús es la verdad.
la coraza de justicia. En el mismo versículo 14, Pablo nos exhorta de vestirnos con la coraza de justicia. En el contexto romano, la coraza es una de las piezas más grandes y esenciales de la armadura. Cubre el pecho y protegía los órganos vitales. Sin esa protección, un soldado quedaba expuesto a un golpe mortal. Porque todos sabían, aunque no tenían la ciencia muy bien, que si te pegaban aquí, mueres. Espiritualmente, mis hermanos, Pablo está diciendo, practica la justicia. Vive de manera recta delante de Dios y delante de los hombres. ¿Por qué? Porque como creyentes, como seguidores de Cristo, si nosotros no podemos expresar la justicia de Dios, ¿cómo estamos siendo usados para dar testimonio a nuestro Padre Celestial? ¿Cómo te estás tú protegiendo a ti, haciendo la justicia del Padre Celestial? Otra versión dice que enseña la justicia no es solo una idea, es una manera de vivir. Es caminar de forma que tu vida refleja el carácter de Cristo. Proverbios capítulo 12, versículo 28 enseña que el camino de la justicia, en el camino de la justicia hay vida. Eso nos habla a los creyentes porque ¿quién quiere vivir? ¿Quién quiere tener esperanza y vida aquí en el mundo? Hay que practicar justicia. ¿Y sabes lo interesante de justicia? A veces, mis hermanos, nosotros tenemos por hecho que la justicia es hacer cumplir la voluntad de Dios. Pero ¿quién sabe el corazón del hombre? ¿Quién es el único que conozca lo que está en nuestros corazones? Desafortunadamente, muchos de nosotros como creyentes, en buscar la justicia, estamos maltratando a personas y ni sabemos lo que ellos están sufriendo. Yo sé que lo he mencionado antes, pero por eso Dios dice, hey, tú haga lo correcto, haga lo que le dice la palabra de Dios. Estaba estudiando durante la semana y es muy interesante porque en un momento Pedro está hablando con Cristo y Pedro, como él es atrevido, él siempre quiere mostrar, hey, yo te estoy siguiendo bien. Y dice que Pedro le pregunta a Cristo, ¿cuántas veces perdonamos? En aquel entonces, mis hermanos sabían que si tú perdonabas como 1, 2, 3, 4 veces, tú eres un verdadero creyente de Dios, un seguidor, un judío muy bien. Y le pregunta Pedro a Cristo, y Cristo dice, ¿cuántas veces, Cristo? 7 veces. ¿Por qué? Porque pues 7 obviamente es mucho más que 3 o 4. Y Pedro está pensando, no, yo pegué la vara muy alta, porque mira, la palabra o los que nos enseñan los judíos líderes dice 3. Yo voy a ir no dos veces más, 2 veces y 1, 7. Y Pedro está pensando, no hombre, Cristo me va a decir, buen trabajo Pedro, 7 veces, perdónalos. Pero Cristo dice, ¿qué dice? 77 más 7 veces. Básicamente, a veces nosotros como creyentes leemos la palabra de Dios y estamos, sacamos la calculadora porque no servimos para matemáticas, 77 más 7, 140, yo tampoco, no sé qué el número es ahorita, pero es un número muy grande. Cristo no está diciendo que cuando te tapas con un hermano y has pasado mucha vida con ellos y que llegas a los 144, ya al 145 les puedes regresar un golpe. Cristo está diciendo básicamente, todas las veces, Pedro, todas las veces. ¿Por qué? Porque tu Padre Celestial tiene cuidado de ti. ¿Confías en tu Padre? Si confiaste en tu Padre por tu salvación, puedes confiar que tu Padre es justo para poder traer justicia en las circunstancias. Pero lo que sucede a veces es esto. Aguantamos 1, 2, 3 veces. Pero ya la 4ª vez, el hermanito, la hermanita sigue haciendo daños y nosotros pensamos, ¿sabes qué? No, hay que regresarlo porque ¿sabes qué? Ya fue mucho. Y regresamos, pero no sabemos que en la vida de ellos, o los papás que tuvieron, o los abuelos, le enseñaron un cierto camino que ellos están en proceso de poder arreglar y honestamente no saben que están cometiendo. No estoy diciendo que debes de aguantar todo a
abuso, mis hermanos, tampoco eso, porque hay límites. A veces hay que saber y entender que en esta área yo tengo que mantener a la persona un poquito alejado, porque para mi vida no me está trayendo la sanidad que necesito y ellos están en proceso. Solo los mantengo un poquito de lejos. Pero la justicia no lo estoy buscando contra ellos. Le dejo que Dios mueva en sus vidas. Oro que Dios les revela la verdad. Y eso es la justicia. Pidiendo que Dios, tú me revelaste un día, me diste un cierto entendimiento, revela a mi hermano, mi hermana también, porque están dañando gente. Y a veces hay que tener conversaciones serias con personas. Mi hermano, tú sabes que la palabra de Dios dice esto y no esto. Y sigues haciendo esto y la palabra dice esto. Eso es otra cosa que vimos el domingo pasado. Pablo no está diciendo que todos están libres para seguir pecando. No, como personas que amamos a la gente, debemos hablar vida en sus vidas, de enseñarlos la verdad. Calzado, sandalias, de gruesos suelos, de cuero, estas cosas estaban incrustados con tachuelos o pedazos de piedra para mejorar la tracción. Recuerde que estamos platicando de tener bien plantados, no con chanclas, pero con sandalias. Esos sandalias tenían picos de fierro, mis hermanos. ¿Para qué? Para que yo podía parar firme en las circunstancias de la vida. Voy a revisar estos muy rápido porque ya son las 2:36. Y para mí lo más importante, aunque todos son importantes, es el último. Y los que saben de esa porción de la palabra ya saben dónde voy. El escudo es depositar toda tu fe y confianza en Dios. Hebreos capítulo 11 nos habla de eso. Que el escudo protege todo tu cuerpo de los dardos del fuego del maligno. Con tu escudo, mis hermanos, tú defiendes de todos los ataques del enemigo. Cada vez que te quiere lanzar un dardo, tú defiendes con el escudo. Y es donde tú has enseñado que has depositado tu fe en Dios. Sabes que Dios me dice el enemigo esto, o me quiere atacar con esto, y yo me defiendo con mi fe en ti, porque yo sé que tú eres más grande, que tú ya cumpliste tu propósito, que tú ya tienes la victoria, y yo tengo que solamente mantenerme firme en la fe. El casco es tener firme la esperanza de la salvación. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 8. El casco proteja nuestra cabeza, nuestra mente y los pensamientos. Y hace unos cuantos domingos, hace unos cuantos meses, vimos la importancia de los pensamientos que a veces llegan a nuestras mentes. Y también, mis hermanos, es importante entender que no todo pensamiento, más bien voy a decir esto, tú no tienes que abrazar los pensamientos que llegan a tu mente. Tú puedes llevarlos a Cristo, a la palabra de Dios. Y tú tienes que evaluar, ¿esto viene de mi Padre? ¿Está alineado con la palabra de Dios? Si no está alineado, déjalo ir. Let it go, como dice la pastora a veces en inglés. La espada del Espíritu es estudiar la palabra de Dios diariamente. Ya vimos eso, diariamente, mis hermanos, y aplicarlo. Porque una cosa es entender y otra cosa es hacerlo. Los que somos padres sabemos eso, porque tú puedes decir a tu hijo, saca la basura, y él sabe. Oye, ¿sabes qué? Cuando hay vasijas hay que lavarlos. Tienen la información. Pero si lo pongan en práctica, eso es algo diferente. ¿Sí o no? Tu Padre Celestial te ha mandado la palabra de Dios para que tú puedas saber lo que te va a ser de bendición. Pero es en ti decidir si lo aplicas o no a tu vida. Lo bueno es que está ahí disponible. Lo malo es que está como ese peregrino en tus manos. Tú decides si lo haces o no lo haces. Y tú decides si vas a recibir la bendición o no en hacer la voluntad de tu Padre. Quiero terminar con esto. Y es la última parte de la armadura de Dios, porque hay 7 partes. Es la oración. Leyendo diario es importante, pero la oración es muy importante. También es la última parte de la armadura de Dios que Pablo menciona a los Efesios. Dice orar en todo tiempo por todos. Primero Timoteo capítulo 2 versículo 1 también habla de eso, y también Mateo 26, 41. La oración es la cobertura espiritual de parte de Dios
Y Pablo también escribe a los Corintios en 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 a 5, refiriéndose a una lucha, una guerra y un combate. Dice, pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y todo altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Poniendo la armadura de Dios es vivir cada día con ella, mis hermanos. Y quiero terminar con eso. Voy a pedir que se pongan de pie, porque ya veo que algunos están dormidos. El próximo domingo vamos a hacer ejercicios en medio de la prédica, jugando, mis hermanos. Mira, sabes que estaba estudiando por eso y Dios me reveló algo en esta última parte, y que no creo que a veces ponemos énfasis en eso. Hay 7 elementos de la armadura de Dios, ¿sí? Sí, 7 elementos. 6 de ellos, escúchame bien, 6 de ellos son para ti. 6 de ellos son para que tú protejas a tu propio cuerpo, tu cabeza, tu cinturón, tu corazón y tus pulmones, tu escudo y tu espada. Es para ti, para que tú puedas estar firme, manteniéndote firme aquí en la fe. Pero el último que menciona Pablo a la iglesia es la oración. Y tú piensas, nada que ver. ¿Por qué lo menciona Pablo al final de esos 6? Si los 6 son normalmente lo que uno se... Cuando tú piensas en defenderte del enemigo, tú piensas en poner la oración. ¿Cómo se pone la oración? ¿Cómo se describe? Pues no es algo físicamente que Pablo puede mencionar, pero es el último parte de estos 7 elementos. Y es bien interesante porque cuando Pablo, mis hermanos, está hablando de esta porción, lo voy a leer de nuevo, dice eso, con toda, y pone atención aquí, con toda oración y súplica, oren en todo el tiempo en el Espíritu. Algunas veces he escuchado esto de hermanos, pues, ¿qué es orar todo el tiempo? Dios está diciendo que desde el momento que levantas hasta el momento que te duermes, estás así orando, nunca voy al trabajo, nunca platico con mis hermanos, No, Dios está diciendo que en todo momento, en cada circunstancia, cuando tú tienes que tomar una decisión, ahorita vas a salir de aquí y vas a decidir dónde comer. ¿Oraste para que Dios te revele dónde vas a tener la mejor comunión con tu familia ahí? Lo que Dios está pidiendo básicamente es que tú depositas cada momento de tu vida importante, cada decisión en Él. Y eso no es realmente que vas a hacer una oración de 10 minutos para poder ir a comer. Pero si sabes que Dios, vamos a ir a comer con mi familia, pongo ese tiempo en tus manos y declaro que vamos a poder tener buen tiempo en familia. Porque lo opuesto es un mal tiempo en la familia, donde alguien llegó un poquito tarde, estresado por los niños y llegan con mala actitud. Y en vez de que este tiempo en familia sea una bendición, es una maldición, porque llegaron mal. Pero tú ya estás orando y cubriendo tu familia. Dios, bendice este tiempo familiar. Dios, bendíceme cuando estoy preparando a mis hijos, porque mañana entran a la escuela. Deposito a ellos en tus manos, porque yo sé que yo no los puedo guardar, pero tú sí. Dios está hablando de ese tipo de oraciones. En cada momento que llega una duda, una pregunta a tu vida, ¿sabes qué, Dios? Estoy pensando en mi trabajo porque tengo junta los miércoles. Deposito esa junta en tus manos porque yo no puedo controlar lo que van a hacer, pero tú puedes, a través de su misericordia, tú puedes bendecirme, darme gracia y favor delante de los jefes, o darme la habilidad de expresar lo que tengo que compartir a los que están abajo de mí. De eso habla Dios, pero donde vamos a enfocar es lo último, que para mí yo creo que es muy importante. Y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No sé cuántos de ustedes han visto películas de guerreros, pero los más fuertes es cuando tú ves una fila de soldados. ¿Qué ves? Uno aquí con su escudo, o si son de mano derecha, aquí, y tienen su espada aquí para atacar. Pero los más fuertes ejércitos, mis hermanos, que han existido,
saben que tienes que tener a alguien aquí y alguien aquí a su lado. ¿Por qué? Porque mi escudo defiende a mí y mi compañero que está aquí. Pero el que está atrás de mí defiende a él y también a él. Pero lo que mantiene todos unidos es esto. Y vengan con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esa es la única armadura que no es solamente para ti. Es para tu ejército, para tus hermanos. Por eso oramos. Por eso oremos en el Espíritu, porque cada persona, y pueden testificar tus hermanos que tienen el don de orar en el Espíritu, que han sabido manejar el don de orar en el Espíritu. Saben que cuando tú estás orando de repente Dios te trae a alguien, y tú no sabes por qué Dios le trajo en el momento. A veces Dios te revela, a veces no, pero tú sigues orando. ¿Tú recuerdas las primeras veces que Cristo fue al cielo? Y los diferentes apóstoles fueron arrestados. Después que fueron dejados ir, siempre la palabra de Dios dice lo mismo. Y llegaron a la casa e encontraron todos los hermanos unidos en ¿qué? Comiendo, en tomando siestas, en jugando deportes, en oración. Los hermanos que estaban libres estaban orando por los que estaban encarcelados. Y si estos encarcelados esta vez ya están en la casa, están orando por los otros encarcelados. Tu trabajo y mi trabajo en poniendo la armadura es orar por todos los santos. ¿Quiénes son los santos? Son tú y yo. Nosotros somos los santos del Evangelio. Tu trabajo es orar por tus hermanos. La oración no es solamente para ti. No es para tus necesidades. No es para tus deseos. No es por lo que tú quieres cumplir o no cumplir. No es para que Dios te regala más talentos y dones, aunque yo sé que no es malo, ¿verdad? Para que Dios nos use más. La oración es para tu hermano y tu hermana que están aquí enfrente, al lado tuyo, todos unidos, peleando la buena batalla de la fe. La oración, mis hermanos, es cuando tú y tu hermano se ponen juntos aquí al lado, cada quien haciendo su parte. Pero cuando este hermano anda débil porque está sufriendo, mis oraciones le mantienen firme y defendido. Y para que cuando este hermano anda débil, mis oraciones le están manteniendo firme y unido. Cierra sus ojos y vamos a orar. Yo sé que este mensaje no fue tanto evangelística, pero creo que es muy necesario, porque es importante que tú y yo entendamos que hay que poner toda la armadura. Pero también entender que no toda la armadura es para ti. Es para formar un equipo fuerte que puede cumplir el propósito de nuestro Padre Celestial. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por tu palabra que se fue predicado, Padre. Gracias, Señor, porque nos recuerdas, Señor, otra vez la importancia de caminar contigo diariamente en la armadura tuya, Señor. La armadura, Señor, que nos va a hacer soldados, Señor, fuertes y valientes. Para poder defendernos, Señor, de los ataques del enemigo. Gracias, Señor, porque tú nos enseñaste hoy, Señor, que nosotros ya tenemos la victoria. Cristo lo pagó en la cruz. No se trata de mis habilidades. El único que yo tengo que hacer es mantenerme firme en la fe. Poniendo la armadura, pasando tiempo contigo, dedicado a una oración y estudio de tu palabra, Señor, y poniendo en práctica todo lo que tú me has enseñado para vivir una vida llena de victoria, Señor, aquí en la tierra. No por mis fuerzas, por las fuerzas de Cristo, que ya lo hizo todo. Gracias, Señor, también te damos, Señor, por esta última parte que a veces no hemos platicado mucho en la iglesia. La importancia de la oración. De ponerme en fe, Señor, declarando tus verdades sobre mí y mi familia, Señor. Pero también orando por los santos. Si yo no he hecho esto en el pasado, Señor, te doy gracias que tú me lo revelaste hoy. Que hoy yo puedo empezar a no solamente orar por mí y mis necesidades y mi familia, pero también por los santos. Los hermanos y hermanas, Señor, que están junto conmigo peleando la buena batalla de la fe. Gracias, Señor, porque nos revela, Señor, que eso se trata de un equipo.
un equipo de creyentes que están dispuestos a pagar precios. Llénanos, Padre Celestial, con valentía. Llénanos, Señor, con valor, Padre Celestial, para poder pelear contra el enemigo y mantenernos firmes en la fe. Yo bendigo, Señor, a cada persona que está aquí, cada persona, Señor, que a lo mejor están batallando, Señor, con su fe, porque han tenido circunstancias difíciles, Señor. Han tenido situaciones, Señor, donde sus hijos, Señor, miren cómo se están alejando, Padre Celestial. Pero tú recuerdas, Señor, hoy, recuerda en quién está depositado tu fe. Recuerda que no se trata de tus fuerzas. Entrégame los niños a mí. Tú hiciste tu función, deja que yo haga el mío. Por esos matrimonios, Padre Celestial, que están a punto de fracasar. Otra vez, Señor, recordamos, Señor, que nuestra fe es en ti, que lo único que nosotros tenemos que hacer es aplicar las cosas, los principios de la Biblia. Tengo que amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Y las hermanas tienen que respetar a sus esposos, aunque a veces cometen errores y no hacen las mejores decisiones. Pero oremos por ellos y respetamos a ellos y oremos que Dios les da sabiduría para tomar mejores decisiones. Que podamos tener personas que pedimos que tú traes tu justicia, Señor, porque a veces nosotros no entendemos las cosas que están sucediendo la gente. Danos, Padre Celestial, ese poder para poder seguir dando testimonio. Que como Pedro aprendió, no es 7 veces, perdonamos una y otra vez porque nosotros fuimos perdonados muchos. Y ahora, si estás en ese lugar y no has tomado la primera parte de tener la armadura de Dios, no has hecho Cristo el Señor y Salvador de tu vida, hoy tienes una oportunidad. Voy a pedir ahí donde tú estás que levantes tu mano en alto si quieres recibir a Cristo o quieres regresar a Él. Y vamos a orar todos juntos. Hermano, gracias. ¿Alguien más? ¿Qué quiere decir? Hermana, gracias. Hermano, gracias. ¿Alguien más? Voy a pedir, hermanos, ahí atrás, gracias. Voy a pedir que como en la iglesia apoyamos a nuestros hermanos y todos repiten junto muy fuerte. Padre Celestial, te damos gracias por Cristo Jesús y el precio que Él pagó por mí en la cruz. Declaro, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. En Cristo Jesús, amén. Amén. Vamos a dar un aplauso a mis hermanos.